Sí, en Sí, principio. Hemos activado grabación y Viendo. las notas, ¿no? Perfecto. Vale. Tenemos en 9:02, un minuto, ¿no? ¿O qué? ¿O arrancamos? Venga. Juan, ¿haces los honores? Pues vamos a arrancar, sí. Vamos empezando. Bueno, bienvenidos a todos a una nueva sesión de InCode Sessions. Somos Juan Catalá y Sergio Pombo. y hoy vamos a hablar sin filtros sobre uno de los temas más controvertidos en cirugía de mano, la artroplastia de muñeca. Tenemos el privilegio de tener con nosotros a Samuel Pajares y a Pablo Pez Osornio, dos cirujanos meticulosos que no solo las implantan con una técnica excelente y depurada, sino que saben también cuándo no hacerlo. Queremos saber lo que realmente hacen, lo que han dejado de hacer y lo que no volverían a hacer jamás. Hoy veremos si son esos cirujanos pulcros y finos que hemos visto en el primer cartel que hemos creado o más bien son esos superhéroes de la artroplastia de muñeca que aparentan ser. Los exprimiremos al máximo en esta hora de entrevista para poder extraer todos sus conocimientos posibles. Muy bien. Todos conocéis a Samuel, además de ser un tío popular, dinámico, que se mueve mucho en redes sociales, capta muchísima gente, volcado en la docencia, le encanta enseñar, dirige un montón de cursos, entre ellos el curso Iron Hand, que a día de hoy es probablemente la referencia en artroplastias de muñeca en España y a nivel internacional. Trabaja en el Centro Vitas Madrid y en la Policlínica Guipúzcoa, en San Sebastián. Y eso es en un lado del ring. En el otro lado del ring tenemos a Pablo Pez Osornio, un caballero, un profesional, de verdad, un auténtico gigante de la cirugía reconstructiva, artroplastia de muñeca, artroscopia, una persona de confianza y en la que siempre podemos confiar para pedir una referencia o un consejo amigo. Hoy nos desvelará qué es eso que le puede subir las pulsaciones de 40 a 45 latidos por minuto y veremos cómo podemos sacarle un poco de sus casillas. Tanto dentro del quirófano como fuera. Exacto. Queremos también que nos cuentes qué te saca de tus casillas fuera del quirófano. Ya lo habéis conseguido antes de empezar. Ya no te preocupes, ahí vamos De hecho, bien. para los más curiosos, nos habéis hecho muchas preguntas para que transmitiéramos sobre las prótesis de muñeca. También preguntas sobre los ponentes. Entonces, los que se queden hacia el final tendrán un poco un insight más personal de Pau y de Samuel, ¿de acuerdo? Pero solo si os quedáis hasta el final. Oye, chicos, nada, brevemente, sin más, daros la enhorabuena por la iniciativa, por el formato, por vuestro trabajo, por el grupo InCode. Sergio, Juan, Vicente, de verdad, chapo. Muchas gracias. Eso a ver si lo dices al final, Samuel. A ver si lo dices No, al por eso lo digo ahora. Bien. Bueno, vamos a aprovechar y ahora, para romper un poco el hielo, vamos a lanzar una encuesta. ¿De acuerdo? Queríamos empezar poniendo una encuesta antes del webinar para ver un poco qué opinan los oyentes y luego haremos esta misma pregunta al terminar la sesión a ver si alguno ha cambiado de opinión. Para abrir la encuesta hay unos puntitos abajo a la derecha que da la opción de encuestas y preguntas, ¿vale? Hay que entrar ahí. Ahora Sergio está poniendo esa encuesta y pondréis un poco vuestra opinión, ¿vale? Y mientras vamos haciendo esto, Pau, cuéntanos un poco qué es lo que te enfada a ti en quirófano, qué te puede subir las pulsaciones un poquito. ¿Hay algo que te cabree especialmente? ¿Tienes alguna manía? Especialmente no encontrar el material. Y esto Bueno, desgraciadamente es algo que me pasa mucho, ¿no? Y lo que llegas y dices, oye, tengo que tener 3 cajas, una de Acumet, una de Medartis y una de no sé qué. No hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Si me han dicho que llegó ayer, pues aquí no hay nada, ¿no? Y empiezas con esta rueda y eso especialmente me saca de quicio. Intento mantener las formas, pero eso me saca de quicio. Sí. Vale, pues no lo hubiéramos dicho, ¿eh? Samuel, ¿tú tienes algo que te ponga especialmente nervioso? ¿Qué pues mira, necesitas? 2 cosas. No encontrar el puto pedal del bipolar y luego no tener esparadrapo, joder, cuando todo ha terminado, porque es la parte más importante, el vendaje del esparadrapo. No, son 2 cosas anecdóticas, pero no dejan de tener su cosa. Pero bueno, sí, lo que dice Pau, yo creo que lo que más nos estresa es tener los implantes y los instrumentales. No hay nada más importante, ¿no? Y prioritario, ¿no? Vale, tenéis la encuesta, os recordamos que podéis votar, mucha gente ya lo está haciendo, ¿de acuerdo? Vamos a dar unos segunditos más. Si quieres, mientras tanto, vamos abriendo el primer bloque para situar un poco el contexto de las prótesis. Sí, vamos a contextualizar y ver un poco si es polémica o no. Entonces, bueno, empezaríamos, Samuel. Queremos un poco que nos cuentes cuál sería tu paciente, digamos, ideal. Un paciente
para triunfar con la prótesis de muñeca, ¿no? Y luego, ¿cuál sería, digamos, tu archienemigo? Ese paciente o esa patología o ese de todo, ¿qué dirías? Buah, prefiero no tocarlo o no verlo. Pues mira, empiezo por lo último. Y yo creo que con el tiempo lo vas viendo. Mi archienemigo es la muñeca rígida, joder. Porque es la muñeca rígida te pide movilidad, pero dar movilidad a una muñeca rígida con una prótesis promete mucho y puede que no la consigas. Entonces, es una muñeca que hay que meditarla, hay que indicarla bien, hablar con el paciente, rehabilitarla bien. Y es la muñeca para mí más peligrosa. Muchas expectativas y luego resultados a veces desastrosos, que pueden llevar a artrolisis en varias ocasiones. Te diría que es un poquito, estoy un poquito en el momento de pensar así. Y luego decías el paciente ideal, ¿no? Ganadora, eso es. Con la que vas a ganar. La indicación ganadora yo creo que es un snack. Si tienes la muñeca artrodesada contralateral sería ideal. Pero muñeca snack, 50, 60 años, sin alta demanda funcional, con una movilidad intermedia, mucho dolor, limitación y que te ha pedido cita por las redes sociales. Es el paciente. ¿Podríamos resumir en un postraumático, por ejemplo? ¿Un postraumático? ¿Dices? Sí, un snack, es decir, por poner en un bloque general, diríamos un paciente postraumático y no un paciente a lo mejor inflamatorio o artrítico. Ya, sí. Por lo menos en mi ámbito es el paciente ideal. El paciente inflamatorio reumático, aunque todos tenemos menos, me daría un poquito más de miedo por el estocosio, el desequilibrio ligamentoso, tendinoso. Son pacientes quizás más imprevisibles para una boral socket. Vale. Bien. Pau, ¿crees que los riesgos de una cirugía protésica justifican, en regla general, sé que esto depende del paciente, el aumento de la calidad de vida y la función del paciente cuando lo comparamos, por ejemplo, con la fusión? Depende del tipo de paciente. Es decir, creo que una cosa que vamos a dejar muy claro tanto Samuel como yo, y es que la clave del éxito de la implantación protésica es sobre todo la elección del buen paciente. ¿Vale? Entonces, cuando tú hablas de riesgos, para mí el riesgo es indicarlo en un paciente que no entiende lo que se le va a poner, que es un paciente que te dice, no, yo lo quiero poner porque, mira, me he jubilado y quiero construirme mi casa y voy a estar dándole al cemento. Pues esto no es un paciente que está esperando que tú le des una respuesta que tú no le puedes dar, ¿no? Y es el hecho de decir que con la prótesis va a poder hacer de todo, ¿no? Y ahí hay que tener muy claro que si el paciente lo entiende, los riesgos desde el punto de vista técnico son menores que en una artrodesis convencional. No es una prótesis complicada, ya lo veréis que no es una prótesis, a diferencia de otras prótesis que ha habido en el mercado hasta ahora, que te exigen lesionar la articulación radicubital distal, que te exigen una serie de osteotomías más complicadas. No es una prótesis complicada y para mí llevar a cabo una buena fusión probablemente sea más complicado que una prótesis radiocarpiana en los casos perfectos, tal y como ha dicho Samuel, que son un snack 1-2, ¿no? 2-3, ¿no? Un slack, tanto sea slack, sea snack, ¿no? Y hablando un poco de esto, si tuvierais que definir con una palabra el estado actual de la prótesis, ¿no? En este caso de la Motec, ¿diríais que es una evolución, una moda o es más un patillazo, digamos, quirúrgico, ¿no? Que parece que sí, pero no. ¿Cuál sería vuestra opinión? ¿Sí que os gusta el modelo? ¿Sí que...? Bueno, yo ya sabéis que soy un poco más radical y yo creo que es la evolución lógica y natural de la artropatía de muñeca. Espero y no creo que sea una moda y yo creo que es la evolución. Vale, claro. Yo ahí sí que creo que lo que tiene que llegar, igual que cuando salió la artroscopia de cadera, la artroscopia de muñeca, que muy probablemente se sobreindicaba hasta que se llega a una línea, ¿no? Lo que vosotros decís modas, ¿no? O la moda en rodilla de las unicompartimentales. Después hubo muchos problemas, después se volvió a encontrar la indicación precisa y ahora mismo las unicondilias de rodilla están funcionando. Pues probablemente tengamos que llegar a esta línea un poquito de equilibrio entre indicación y experiencia del cirujano. Solo una cosa, Pau, antes de seguir por ahí, estáis hablando en todo momento, por dejarlo claro, de la prótesis Motec. ¿Es la prótesis que usáis a día de hoy? ¿Es vuestra elección? Porque igual alguien lo estamos dando por hecho, pero a un compañero que no lo sepa, hablamos de una prótesis Roland Socket. Hoy en día es la que utilizo. De acuerdo. Sin ninguna duda. Y Samuel tiene casos muy interesantes de conversión de
de otras prótesis a Motec o de Motec como rescate a otras. Tiene algún caso muy interesante si luego lo queréis preguntar, pero yo ahora mismo no tengo duda, esa es la prótesis que utilizo. Vale. Hablando un poco de lo que nos comentabas, teníamos también como soporte de imagen esta imagen que nos enviaste, Pau, sobre esa curva de aprendizaje, ¿no? Si quieres comentarla un poquito. Bueno, esta es una diapositiva que fusilé de una presentación del doctor Greg Bain en la FES que hubo en Rotterdam el año pasado, donde nos reunimos algunos de los que participamos en el seguimiento de este tipo de prótesis. Esta curva es muy interesante y mencionaba la relación o frecuencia de revisiones o de complicaciones en base al número de cirugías efectuadas por el cirujano. Y si os fijáis, cuando llegamos a entre las 11, prótesis número 11 y prótesis número 15, es cuando se produce el mayor porcentaje de complicaciones. ¿Y esto por qué? La explicación era porque básicamente al no ser una prótesis complicada en su implantación, muchas veces te extralimitas en la indicación o le pierdes respeto. Es un poquito... Y ahí es cuando tienes este pico de complicaciones. Y después fíjate que una vez, ¿no?, la realidad te ha vuelto a tu lugar, ¿no?, te ha puesto en el sitio de humildad que te corresponde, que la tasa de complicaciones disminuye. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, aunque creo que esto es aplicable a cualquier técnica quirúrgica, pero está muy bien que alguien lo haya estudiado y lo haya visto, ¿no? Fíjate, ¿no?, precavido, arrogante, le muestras respeto y ahí ya encuentras la relación perfecta entre competencia y luego llegas a la excelencia, ¿no? Y fijaros en la tasa de complicaciones de un 1% respecto a un 13%, son 13 veces menos. Y esas complicaciones, eso es pregunta para los dos, ¿de qué tipo creéis que suceden? Es decir, ¿son fracasos de supervivencia? ¿Son fracasos clínicos, pacientes con dolor? ¿O cuando se complica, qué puede salir mal, ¿no? ¿Fallos técnicos o más que lo que tú dices, Pau, que hayamos buscado casos quizá más complejos y por eso han fracasado? Bueno, o sea, yo creo, bueno, antes de que se me olvide el tema de la Motec, que está la Motec y la Remotion, pero también para la gente joven que nos ve y tal, que existe esa prótesis que tiene sus indicaciones y simplemente un tip, que cuando tengáis una muñeca pequeña pidáis la Remotion también, porque la Motec puede reventarla, vaya, que son dimensiones muy grandes, bueno, y que tiene sus indicaciones, nada, quería dejar eso un poquito. No, genial. Y a ver, que me he quedado un poquito en blanco, ahora la pregunta era, la que decíais... Decíamos un poco cuando decimos sí, vale, sí. Empiezan a fracasar, ¿no? Que te sobreindicas, claro, es porque eliges mal el paciente, por técnica. Claro, yo creo que tenemos que ser autocríticos y, bueno, Pau tiene una charla magnífica que le invito a Lionhan, es que las colocamos mal. O sea, muchísimo porcentaje de fracasos de la prótesis y por analogía con la rodilla, si tú pones la rodilla en valgo, no puedes esperar una supervivencia muy grande, ¿no? Si la pones la rodilla en varo, entonces hay que conocer muy bien la técnica, hay que conocer muy bien la alineación que tenemos que dar, hay que conocer muy bien la anatomía y la mayor parte de los fracasos a largo plazo de la supervivencia puede ser por fallo del cirujano en que no ha previsto estos términos. Por supuesto la indicación, claro que sí, ¿no? Y los fallos que puede haber de otro tipo, pero yo creo que hay que mimar mucho cómo se posiciona y cómo se hace... Os digo la analogía, ¿eh? Y en la rodilla y en la cadera tiene mucha autoexigencia en la alineación y la muñeca tiene su alineación, sus momentos de carga, su física, vaya. Nada. Genial. Vale, pues vamos a entrar, ahora que hemos hecho un poco, digamos, introducción y demás, más en puntos de técnica y hablar sobre el implante, ¿no? Bueno, un poco lo mismo, ya hemos dicho que sobre todo usáis la Motec, pero bueno, ¿qué prótesis usáis y por qué? ¿No? En este caso la Motec, salvo casos, como ha dicho Samuel, en pacientes con la muñeca pequeña, ¿no? ¿Y qué ventajas os ofrece frente al resto de implantes de nueva generación? A ver, de nueva generación, las de nueva generación, de hecho, diría que la de más nueva generación es la Motec, ¿no? Para mí la gran diferencia, a pesar de que tengo que confesar que cuando yo la conocí pensaba que esta prótesis no sería válida, con lo cual ahí tengo que reconocer que metí la pata, igual que cuando pensé que los móviles, lo de llevar cámaras no serían útiles, me equivoqué al 100%, pues con esto tengo que confesar que me equivoqué con la prótesis. Para mí la gran diferencia de esta prótesis respecto a las demás es el componente de estabilidad que tienes con un implante roscado que va hasta, ¿no?, el metacarpiano, mientras que el resto te encuentras con un sistema de estabilización más pobre, con tornillos corticales o incluso con tetones o vástagos que dependen de la consolidación y la integración ósea, ¿no? Entonces yo pienso que esta prótesis es la gran diferencia, insisto, a pesar de que metí la pata pensando que esta prótesis no tenía futuro, ¿no? Pero bueno, por suerte
Por suerte, ¿no? La experiencia me ha demostrado que no es así, ¿no? Entonces ¿Y yo cuál te es? diría que ahora mismo... Dime, perdón. No, perdona que te interrumpa, ¿eh? Un poco por hilar. ¿Cuáles son las tasas de supervivencia que encontráis con esta prótesis? En vuestras manos, no en las series clínicas que se publican. A ver, en mis manos, yo llevo implantándola desde el 2018, que es cuando llegó a España, ¿no? Y igual que Samuel, por lo tanto, debemos tener tasas similares o estudios similares de 8 años. Yo, de momento, las que he implantado hasta el momento, por fortuna y toco madera, que esto, si no, Murphy está ahí en la esquina, han sobrevivido todas y de momento los pacientes están contentos. He tenido complicaciones, eso no lo voy a negar, pero por fortuna resueltas, o correctamente resueltas, ¿no? Entonces, yo ahora mismo... Bien, si te vas a los estudios, piensa que esta prótesis del desarrollo inicial fue en el 2006 y hay estudios que llevan más de 100 prótesis con una tasa de supervivencia del 92% a los 10 años, ¿no? Y hay algunos estudios que ya se están acercando a los 20 años, ¿no? Vale. Y bueno, dentro de, pues eso, lo que hablábamos un poco todo, ¿no? Para que esta cirugía vaya bien o triunfe, ¿qué creéis que es más importante o si es todo importante? ¿Cómo lo priorizaríais? ¿La elección del paciente, ¿no? La indicación, el tipo de patología tratada, la técnica quirúrgica o el tipo de prótesis, ¿no? O un conjunto de todo. ¿En qué orden lo priorizaríais? La E, todas las anteriores. Todas, ¿no? Claro. Una buena pregunta. Yo, como casi cualquier técnica quirúrgica que hacemos, yo creo que eso sí que sigue siendo igual, la indicación, ¿no? Es la clave de nuestro éxito. Y que el paciente entienda lo que haces. Si cabe en esta cirugía, es súper importante. Yo les digo las tasas de supervivencia, les digo lo que esperamos y que esto es un plan de vida. Esta prótesis en un tiempo que puede tener revisiones quirúrgicas y además lo aceptan muy bien. Cada vez más el paciente entiende que necesita el presente y no el futuro. ¿Por qué esperar 70 años para una prótesis? Eso con Samuel siempre he dicho algo que es cierto, es decir, ahí hay que cambiar un poquito el hecho de que te sirve tener una prótesis cuando no vayas a utilizar la mano, ¿no? De qué te sirve ponerte una prótesis de rodilla cuando ya estés tan tocado físicamente o anímicamente que no te sirva de nada, ¿no? La idea es encontrar el equilibrio en el momento justo en donde la balanza se empieza a inclinar y sabes que le vas a sacar provecho a la prótesis estando todavía bien, ¿no? Si esta mano no la vas a utilizar de nada para nada, pues no tiene sentido que coloques la prótesis. Con una ortodesis acabarás bien. Y en la rodilla, yo me acuerdo que en una de las charlas de Samuel, pues la verdad es que es así, ¿no? Le tenemos mucho respeto y tenemos que seguir teniéndola, pero sí que adecuarnos un poco a las demandas del paciente, ¿no? Si tú tienes una muñeca SLAC 4, SLAC 3, completamente reventada, y el paciente lo que quiere es pintar, no esperes a que tenga, ¿no? Aunque tenga 60 años, no esperes a que tenga 65, porque habrás perdido tono muscular, habrás perdido propiocepción, le sacarás menos provecho, ¿no? Entonces ahí sí es encontrar este equilibrio. Vale. Y luego una visión personal, permitirme de que siempre... Yo lo hacía antes, ¿no? Te voy a hacer ahora una artrodesis 4 esquinas y dentro de 10 años, cuando no vaya bien, pues te hago una dervación y luego te hago una prótesis. Es que pensamos que esto es gratuito y no lo es. O sea, cada cirugía que hacemos a una muñeca, una rodilla, una cadera, es una cicatrización, es un daño a tejidos y es un dolor residual. Pero muchas veces la mote nos llega después de 3 cirugías. Hombre, tampoco podemos esperar que esa muñeca sea indolora, ¿no? Una cadera revisada 5 veces, el paciente aceptaría como algo residual, ¿no? El dolor. Entonces, a veces, una indicación primaria de prótesis al paciente le va mejor que nunca que después de llevar 3 cirugías por intentar ir por unas fases que no sin sentido, ¿no? No, está bien, está bien. De cara a las indicaciones, eso puede resolver muchas dudas. Me gustaría compartir, ya que lo comentáis, el tema de las expectativas, una diapositiva que tenemos por aquí, sobre todo por nuestros compañeros fisioterapeutas que tenemos conectados, ver, por ejemplo, una expectativa de cómo algo no querríamos que funcionara, ¿no? Esto sería un vídeo, no sé, corregirme si no se ve bien, en el que el paciente no puede cerrar el puño por un problema de una complicación quirúrgica, ¿no? De un exceso de tensión. Y esto es algo que probablemente lo detecte antes el fisio en la consulta que nosotros, depende del tiempo en el que lo veamos. Y es una cosa a tener en cuenta. Diferente sería a un resultado correcto o un resultado esperable, ¿no? Pues con una capacidad de prensión y con una movilidad a nivel de la muñeca, pues como esta, ¿vale? Que el paciente puede cerrar los dedos y sin ningún problema. Yo quería preguntaros también, cuando habláis con los pacientes, ¿qué expectativas les transmitís de movilidad? Es decir, les habláis de rango, les decís, oye, pues vamos a ver ¿qué expectativas? Porque esto es importante, ¿no? Centrar expectativas al paciente. Entonces,
Si nos podéis ¿Cuánto decir- puede conseguir? ¿Cuál es el límite funcional de la prótesis de muñeca? Si tú te guías por lo que te permite la prótesis, tienes un rango de movilidad de 166 grados, que eso no lo tengo ni yo, ¿vale? Entonces, eso es a priori. A posteriori, tal y como dice Samuel, no es lo mismo que tú vayas a una carpectomía proximal, a una secuela, a una cirugía de un paciente que lleva 5 cirugías previas. Entonces, en mi caso, yo lo que les digo es que lo que no vamos a buscar es movilidad, lo que vamos a buscar es que no tenga dolor. Y la movilidad, lo que ganemos, eso es un extra, es un bonus. ¿No? Entonces, y no es lo mismo lo que ha dicho Samuel, una postraumática inmediata en un radio reventado en el que tienes estructuras tendinosas, ligamentosas aceptables que lleva un poco, que un paciente que lleva 5 cirugías y ha pasado por una cirugía de ligamento escafolunar, por una artrodesis parcial, por un fallo pseudo de artrodesis parcial, como uno de los casos que os he pasado, y que finalmente haces una carpectomía proximal y después acabas en la prótesis. Pues evidentemente la expectativa de este paciente es movilidad mínima o nula, pero que no tenga dolor. Es decir, los 20 grados, 25 que puedo conseguir. Aprovecho, mira, ya que has comentado el caso, ¿no? que nos has pasado, si quieres a lo mejor lo ponemos y lo podéis comentar. ¿Se ve bien la pantalla? Dale a presentación. Aquí, presentación, vale. Este Claro. es un caso de Pau que lo puede comentar él, que parece que es bastante interesante. Bueno, esto también es para que veamos cómo de algo aparentemente banal las cosas se pueden ir complicando, convirtiéndose en esta bola de nieve que no vayan bien, ¿no? Esto se suponía que era una rotura del ligamento escafolunar. Esto, para los que lo hayan empleado, es la técnica SLAM que diseñaba Arthrex. Aquí, técnicamente, yo tengo que decir que probablemente, ¿no?, la dificultad o el fallo fue que este implante tiene que ir a la esquina más cubital del semilunar y, si os fijáis, esto no está ahí, ¿vale? Colocar este implante no era sencillo y aquí hubo un fallo técnico y este es un paciente mío, no tengo que negarlo, es decir, hubiera tenido que estar mejor implantado, pues sí, pero para mayores dices, bueno, esto aguantará. El paciente hizo una distrofia, como veis a la derecha, que tardó varios meses en mejorar y una vez pasada esta distrofia o recuperado esta distrofia, seguía con dolor, ¿no? Y se produjo este colapso carpiano. Con el colapso carpiano decidimos no llevar a cabo ortodesis, dado que teníamos un implante en el semilunar, y acabamos yendo a la carpectomía proximal. Estuvo bien un par o 3 de años, pero a los 3 años desarrolló esta alteración y para no volver a insistir, como decía Samuel, en nuevas cirugías, colocar una cúpula en el hueso grande, colocar una plaste de interposición, directamente fuimos a la prótesis. Y en este paciente, en este caso, la prótesis pues le mejoró la calidad de vida con un rango de movilidad de 25 grados, no te creas que más, pero suficiente como para tener la extensión y poder coger, a diferencia de una artrodesis completa, ¿no? Entonces, Perdón, una pregunta, ya que estamos aquí rescatando una carpectomía proximal, que suelen ser muñecas ya cortadas, ¿no?, con un poquito más de rigidez. ¿Consejos o trucos técnicos a nivel de la cirugía, Samuel o Pau? bueno, aquí el problema que yo me encontré en este caso en concreto, es la fibrosis espectacular que tenía por todos lados. Entonces, lo que ha dicho Samuel, fíjate todas las cirugías previas que llevaba, pues claro, intentar colocar el componente de metacarpiano, sudé tinta, ¿no?, sudé sangre. ¿Por qué? Porque no consigues la flexión suficiente como para llegar a colocar el implante en un rango y en otro. Trabajas muchas veces en rangos de flexión, pues esto de 60, 70 grados. Y flexar está tanto el metacarpiano como el radio, pues es complicado, es muy complicado. Entonces hay tips, pues de intentar, como en todo, ¿no?, que la prótesis no sea la última solución, ¿no?, que en algún punto intermedio pongas un poco de sentido para que el paciente no se lleve 6 cirugías. Y ser muy, muy cuidadoso en la disección justamente de partes blandas para intentar ganar, como decía Samuel, hay veces que te ves obligado a hacer una artrolisis, igual que harías una artrodesis de una muñeca, de los ligamentos radiocarpiano-volares, ¿no? Lo que te queda, pues en este caso en una carpectomía proximal, te queda nada, el radioscafo capitate con suerte. Ganar espacio, ganar espacio. Ok. ¿Y qué paso, lo que es en la técnica quirúrgica, a qué paso le dedicáis más tiempo o sois más meticulosos o no pasáis al siguiente hasta que os aseguréis que está bien? Hombre, yo creo que el paso metacarpal, ¿no?, es el más importante a nivel técnico y ahí donde cada muñeca te sorprende, ¿no? Es que no hay casi ninguna alineación igual, ¿no?, del capitate con el meta. Hay que alinear bien y los vástagos, lo que decía antes, es que a veces el vástago más pequeño de la Motec no te entra bien en un meta
humano español. Entonces, a veces ese meta te viene sobredimensionado y ya vas con espacios pequeños, tienes que arriesgar más en el radio. Pero yo diría que si tuviera que elegir, es el paso del metacarpiano y la alineación correcta con el radio. Y en caso... Fíjate, perdona, Sergio, aprovecho lo que ha dicho Samuel, coincido en lo del metacarpiano y es muy importante resaltar que si te lees la técnica quirúrgica, normalmente te dicen que te vayas por el hueso grande. No es así. Pero como ha dicho Samuel, Claro. las deformadas te encuentras con el ángulo entre el hueso grande y el capitate, que igual es de 20 grados de flexión del hueso grande, hay otros que están a 0. Entonces, lo que te tiene que guiar siempre es que la guía te vaya al metacarpiano por la parte, ¿no?, centrada del metacarpiano. Y esto puede hacer que en ocasiones vayas por fuera del hueso grande, por dentro, es decir, vayas más cubital del hueso grande, vayas más radial, o que incluso vayas más volar o más dorsal y que acabes rompiendo parte del hueso grande. Lo que te tiene que guiar siempre es el metacarpiano, no el hueso grande. El tercer meta, vale. ¿Y hasta dónde intentas implantar el vástago? Es decir, ¿intentas pasar el istmo? ¿Te quedas antes o...? No te la juegues. Hasta que encuentres un buen press fit y... Siempre, ¿no? Es que están cruciales que como revientes eso se acaba toda la muñeca de por vida. Y si puedes, ¿no?, como he dicho, con el press fit, pero intentando pasar el istmo, porque tienes más brazo de palanca y de esta manera estabilizas más. Si puedes, perfecto. Yo la paso ya a motor, paso la motor hasta que noto una dureza y ya voy a mano. Pero ese último feeling siempre a mano, ¿no? Bueno. El último feeling, exactamente, que el motor te puede joder ahí. Pero bueno, al principio sí que empiezo con motor para ir avanzando, pero bueno, el último toquecillo a mano. Sí, sí. Okay. Y de cara a la preservación ligamentaria, ¿diríais que estás exento de complicaciones si haces una disección cuidadosa o el posicionamiento es crucial? Es decir, ¿cuánto perdona la prótesis en cuanto al posicionamiento en el plano coronal? De la alineación, ¿no? De los componentes. Perdona poco, yo creo. Perdona. Por mucho que respetes el radiocarpianos, si no alinea bien esa muñeca, los tendones te pueden jugar una mala pasada. Entonces yo me manda la alineación, como todo, manda la articulación sobre los ligamentos, ¿sabes? Y sobre los tendones. Primero, colocar bien la articulación, respetar ligamentos y va a hacer un buen balance tendinoso. No sé, Pablo, qué opina, pero yo creo que... Sí, no, totalmente. Y además de ahí, a ver, la idea es que si os fijáis cuando hacéis la carpectomía proximal, el radio lunar largo lo perdéis, el radio lunar corto lo perdéis. Y lo único que os evitará polarmente que la prótesis o que todo el calco se te desplace cubital es el radio escafocapitate. Si lo conservas bien, esto es para enseñaros un poquito lo que decía Samuel, ¿no? Tú tienes que tener un eje de rotación centrado. Si tú por el implante radial o por el implante, ¿no? Si tú el implante radial lo colocas de tal manera que el eje de rotación te vaya hacia el cúbito, la tendencia natural de los flexores y del funcionamiento de muñeca será que el componente metacarpiano te vaya radial y al revés, ¿no? Si tú este eje, ¿no?, de rotación lo colocas más radial, el componente metacarpiano te irá cubital. Si además la idea es conservar el radio escafocapitate, pero si tú conservas el radio escafocapitate y sobretensionas la prótesis, lo que vas a conseguir es esto, ¿no?, que se te desvíe porque el radio escafocapitate te hace de tensión y lo que te hará será que en lugar de mantenértelo recto, te desvíe en el otro eje. Y esto es lo que vemos aquí, ¿no? Entonces, el posicionamiento perfecto no es como en un clavo de tibia que en ocasiones dices, bueno, entro un poco más lateral y la guía ya me llevará. En absoluto. Es decir, los pasos más importantes son correcta alineación metacarpiana y correcta alineación radial, porque con el tiempo lo único que conseguirás con esto es que el mal funcionamiento biomecánico te vaya empeorando. Y te lleva al aflojamiento. Fíjate lo que ves aquí, ¿no? Esto es en el grupo de estudio, es un caso compartido, pero de un compañero australiano, y fíjate cómo empieza y dices, bueno, voy tirando, y fíjate hasta dónde llegue, y fijaros que en la imagen de la derecha llega hasta la fractura del metacarpiano, ¿vale? Lo que aparentemente es, bueno, podemos hacerlo, te lo empeora de forma sustancial, ¿no? Entonces, si esto tú lo corriges de entrada, tienes posibilidad, ¿no?, de un recambio, de evitar males mayores, pero si no, fijaros en lo que se puede convertir. Y esto es válido para esta prótesis, pero como para cualquier otra. Pero sobre todo en esta es muy importante porque tienes dos brazos de palanca que son grandes estabilizadores o grandes desestabilizadores en caso de que no los implantes bien. Eso parece fundamental. Y hablando de ese tensionado, si tú tienes que elegir la tensión de la prótesis, ¿os quedáis más tranquilos cuando queda un poquito laxa? ¿Preferís que quede más tensa? ¿Algún consejo rápido? Hacia un lado donde...
Laxa. Nunca se luxa. Es muy difícil. Laxa. No. Dejar la mano caída, que tenga muy buena movilidad, ¿sabes? Que tenga una buena dorsiflexión y que tengas una sensación de que eso no está apretado. Porque como esté apretado intraoperatorio, está más que apretado postoperatorio. Eso iba a decir, Pero ahí- si intraoperatorio cuando pruebas te lo notas tenso y estás ya con un cuello, que no es el pequeño, ¿no? Un cuello M, ¿qué es lo que haces? Es decir, ¿trabajas un poquito más o trabajas los vástagos o usas un cuello pequeño? Entiendo que no, ¿no? Porque Bueno, es si difícil. estás a tiempo de cambiar componentes, los cambias, ¿no? Para ganar espacio. Si no, te diría que una artrolisis generosa. O sea, partes blandas, ¿no? Si puede ser. Como Intentas una, Ahí, una residencia, trabajar. lo que ha dicho Samuel, y si no, la alternativa es nunca trabajes con el componente radial, ¿no? Para introducirlo más, sino porque el problema es que como intentes introducir más el radial, te vas a quedar con la copa bailando, ¿no? No estará apoyada en el vástago. Y entonces, si tienes que trabajar para ganar un poco más de longitud, introduces más el componente metacarpiano siempre. ¿Vale? Entonces, lo que está bien es que, tal y como ha dicho Samuel, cuando tengas el feeling, tú introduzcas el componente metacarpiano, no del todo, pero que sepas que lo puedes introducir si necesitaras 3-4 milímetros más para ganar un poquito más de altura, pero metiendo el metacarpiano en el hueso grande, si ves que te cuesta. Y nunca utilizar un cuello corto. Tienes SM, L y XL. El S nunca porque te puede producir impeachment en la flexión molar y esto de hecho lo van a sacar del portfolio, ¿vale? Pero ante la duda, si te queda apretado y no te queda otra, yo pondría un short. Fíjate, ¿eh? O sea, prefiero un choque Prioriza. a prefiero una constreñida. Ya sé que no es lo ideal, ¿eh? Pero... No, pero bueno, hay que mojarse, era la idea. Bueno, te quiero decir en situaciones límite. Yo he tenido alguna que digo, tengo que ganar espacio. ¿Y cómo gano? Y lo he hecho todo y son prótesis, muchas veces son manos que, bueno, en algún caso metas muy cortitos, con un istmo de mierda que no entra. Es imposible ganar más espacio. ¿Qué haces? Pues bueno, por eso tienes la short, ¿no? A la desesperada es el mal menor, ¿no? Pero sí, hay que evitarlo, por supuesto. Pau tiene razón, como siempre. Fíjate que ahí lo que tiene claro es que si alguna vez juego al póker con Samuel, yo no me voy y él ve otros 5 y somos 10 más. Yo lo miro por esto. Tenemos una pregunta del chat que me parece muy buena para sacar la colación. Gracias, Trino, por participar. Pregunta si alguno hace medición o preplanificación en la radiografía regularmente. Y aprovecho para complementarla con si pedís alguna prueba de imagen más. Yo le pido TAC e intento mirar el canal metacarpiano. En el radio, a no ser que sea postraumático muy pequeño, normalmente el vástago suele entrar. Pero en el metacarpiano, sobre todo en pacientes relativamente jóvenes que tienes una cortical muy gruesa, sí, intento medir al menos para saber si me voy a encontrar con muchos problemas o directamente no voy a poder entrar el componente metacarpiano. Porque ¿Le pides Dime. Perdona, Pablo, ¿le pides algún mínimo de tamaño? Bueno, el problema es que si tienes, dependiendo, como es cónico, tú piensas que ahí sí que tienes, lo más lo introduzcas, más te ocupa. Entonces, muchas veces es tener, sí, el mínimo, a ver, a mí me encantaría poder disponer al menos de los 6-7 milímetros de amplitud, ¿vale? Alrededor mínimo. Luego puedes trabajar un poco más la cortical y te queda prácticamente en 1 centímetro. Ahí ya tienes espacio para introducir y que al menos la porción más distal, que no es la roscada, te puede entrar. Un poco por lo que comentaba también Samuel, ¿no? En esos casos de muñeca muy, muy pequeña. Si te llegas a plantear irte con la otra al quirófano, con las dos prótesis o... Yo no pido TAC de rutina, aunque es una idea escojonuda, la verdad, Pau. Y sí que tuve un caso muy, muy bonito que tenía pedida la Motec y 2 días antes una paciente que recordé que la había operado de la otra mano, de una trapecio metacarpiana, que la pasé fatal, revisé placas y tal, que le puse el componente más pequeño y no entraba, y que era una mano muy pequeña. Hablé con el delegado comercial en máquina y me hizo una plantilla y dimensionada y me trasladó el vástago más pequeño de la Motec a la radiografía de la mujer y no entraba ese vástago. Y el día anterior pedí la remoción. Joder, me salvó la vida, porque si no estás vendido. Entonces, cuidado con las muñecas pequeñas, ¿eh? Cuidado con lo que dice Pau, si tenéis dudas un TAC, cuidado con los metas finos, que no entre la Motec. Y como no entre la Motec, a ver cómo sales de ahí. Y hay otro riesgo. Es lo de la plantilla no lo sabía, Samuel, me parece fantástico si te lo pueden pasar, ¿no? Porque esto te ahorra problemas. Entonces, lo de planificarlo bien, no solo con radiografía, sino con el TAC. Y la otra cosa que quería comentar
Ya se me ha ido la cabeza. No me he tomado la medicación hoy. He tomado la medicación. Mientras, Bueno, sí, mientras ya- te viene, Ya me mientras salta, te ya me viene, salta. dale ahí. No, Ah, sí, perdón, a ya toda la está, gente ya que nos está. escucháis, Ya está. nos harán plantillas a medida las casas comerciales cuando más pongamos, como las caderas. Yo lo he intentado y no, porque eso es un coste. Y lo ideal es tener un software. Ya está, no digo más. Bueno, pues mira, ya te vas anticipando al bloque de futuro que teníamos para el final. Me gusta. Bueno, de hecho, lo que comenta Samuel, los que hayáis puesto la APTIS, que es la prótesis radiocubital distal, no te la envían si tú no has enviado radiografías y han hecho ellos la planificación preoperatoria. Eso me parece perfecto. Básicamente para que así no haya equivocaciones, porque el que desarrolla la prótesis lo que quiere es que vaya bien. Lo que no quiere es que después de toda la inversión en investigación, desarrollo, digan esta prótesis es una porquería y no sirve porque no se haya indicado bien o no se haya implantado bien. Y lo he vuelto a olvidar. Sí, otra vez, ya está. El meta, hay otra cosa a tener en cuenta, es no solo la amplitud, sino que en el perfil veáis la angulación del meta. ¿Vale? Hay arcos metacarpales, ¿no? A nivel del meta, que si tú lo miras, no entras, llegas hasta la mitad, ¿no? No puedes introducirlo más y hay metacarpianos más rectos. Entonces, esto es otra cosa a tener en cuenta, porque yo me he encontrado con dificultades de que en el perfil, digo, en el frente estoy entrando perfecto y tengo dificultad y en el perfil veo que me estoy apoyando, ¿no? Si esto es del meta, me estoy apoyando justo en la zona de curvatura del meta. No me ha pasado mucho, pero sí que en un par de muñecas reumatoideas, no sé si por el propio proceso reumatoideo, porque eran pacientes así, ahí lo pasé mal y apenas pude llegar hasta el istmo sin pasarlo. ¿Y antecedentes de fracturas o maluniones en el meta os ha llegado a condicionar o habéis tenido casos? O incluso de radio, ¿no? De maluniones o cómo, o sea, es decir, hacéis en 2 tiempos, lo desestimáis, lo tenéis en cuenta, ¿os ha Mira, pasado? el último caso que hice, no sé si lo mandé este u otro, no sé, no me acuerdo. A ver, las prisas, ¿eh? Yo creo que a veces voy con prisas. Una mano veral era una muñeca con una, no sé qué tenía, un Kenbok o una postraumática. Y tenía secuela, me contó una mano traumática de hace muchos años y tal, tampoco le di mucha importancia, bueno, con una consolidación en leve mala posición del tercer y cuarto meta, con un callo, y os podéis imaginar, ¿no? Ese vástago me costó muchísimo y tuve que sobredimensionar el radio al límite, al límite. Lo que decía Pau, tuve que meter la copa mucho más profunda, con el riesgo que eso conlleva, para ganar espacio. O sea que cuidado con los metacarpianos, consolidaciones previas, anomalías anatómicas, como dice Pau, es que claramente es la parte más jodida. Aprovecho Sí, bueno, para ahí está tu caso. y que además hay una pregunta en el chat sobre ello, sobre las fracturas del tercer metacarpiano, pues viene a colación un caso que nos ha compartido Samuel, gracias. Lo proyecto aquí, creo que se ve bien, está la presentación. ¿Cómo pudiste enfocar este caso, Samuel? Este paciente que es una muñeca snack, por lo que veo, con una fractura del cuarto metacarpiano. Pues un paciente maravilloso, que yo tengo suerte con los pacientes, súper majo él. Pues mira, arrastraba una muñeca, como veis, crónica, ¿no? Con esas limitaciones y esos dolores. Y de manera reciente tuvo una fractura diafisaria de tercer y cuarto meta, que lo operaron en su hospital súper bien. Y eso consolidó, él estaba bien, pero bueno, seguía con su dolor de muñeca. Entonces me vino así. Y bueno, con ello fuimos a quirófano. Yo ya tenía la mosca detrás de la oreja. Pon la previa si quieres. No sé si puedes hacer una lupa ahí o algo. ¿Se puede hacer lupa ahí? No, ¿no? Sí. ¿Dónde quieres? Bueno, si se asoma uno, yo lo vi, el tercer meta es un tornillo, yo creo que es un Hamotion de Nuclip o... No, es un... no sé. Vale, ya lo veo. ¿Veis la cabecita del tornillo? Sí. Ahí que se ve algo, ¿no? Digo, a ver si va a estar mellado. Está O el destornillador a veces se parte. Y si se parte el destornillador, es que se ha mellado, ¿no? Ya, como la puntita en el tercer meta, ¿no? Esto es. Entonces, nada, bueno, pues desastre. Cuando fui a intentar quitarlo, de una manera percutánea anulada, no salía, estaba horadada la cabeza. Imposible. Vale. Así que, pues nada, step by step, lo que hicimos, un mini sarcófago metafisario distal, porque no podía hacer un sarcófago diafisario. Hubo suerte, quitamos el tornillito como pudimos, 2 tornillitos para hacer el sarcófago. Y luego, no era lo peor es que la alineación capitado-metacarpiana, pon la previa, porfa. Claro. Era súper anómala, como decíamos antes. Fijaros en el plano coronal, cómo el grande está totalmente oblicuo, ¿lo veis ahí? O sea, lo que decía Pau, alinear en el coronal, con una aguja ese grande con ese metacarpiano es imposible. Es muy difícil. No, te vas al por punto, Pues solté el grande de una manera muy agresiva para darle movilidad y no pude. Entonces, bueno,
un truquito que digo, bueno, ya que lo tengo abierto por distal, enhebré la aguja por la cabeza del tercer meta y me fue más cómodo. El tercer meta, enganché el grande de una manera retrógrada y ahí trabajé el brocado del metacarpiano. La verdad que lo pasamos un poco mal, pero bueno, al final feliz, afortunadamente. Pero fijaros, veis, ¿no? Lo que trazas muy bien. Lo que decía Pau, es que hay que pensar en el meta. El grande, no hay que centrarse en la alineación del grande. No, en este caso, Samuel, si te guías por el grande, te vas completamente radial y te vas a la base del meta, lo atraviesas la base del meta. Entonces, respecto a lo que tú comentabas, Sergio, de algunos casos de, por ejemplo, de consolidaciones viciosas de radio, ahí lo que hacen algunos, que yo no me he encontrado de momento, siempre he podido colocar la prótesis sin variar la angulación del radio, es hacer una osteotomía y el componente del vástago lo utilizas como un puncher. ¿Vale? Es decir, haces la osteotomía, corriges la alineación y el vástago del propio radio te sirve como puncher o como osteosíntesis de la osteotomía. Vale. Aprovecho, ya que has comentado el tema de las osteotomías, teníamos otro caso también de Samuel, a ver si lo podemos poner aquí, porque estamos ya hablando de un poco ya casi expansión de indicaciones, ¿no? De cosas que no son del día a día, ¿no? Pero que sí que, creo que cuando me lo comentaste, Samuel, casi lo llamaste cirugía de autor, ¿no? De que no es algo del día a día, pero que tienes que, sí que se puede hacer y me gustaría que nos dijeras cuándo hacerlo y cómo enfocarlo, ¿no? A raíz de este paciente. Bueno, a ver, no es la indicación. Con esto son casos y que la gente piense que no estamos todo el día poniendo prótesis en fracturas, por supuesto. Pero bueno, son casos. Este es un paciente de 55, 57 años. Entonces, una fractura de extremidad distal de radio muy distal. A ver si tenemos allá un cortecillo más. Ahí me vino diferido, rescato imágenes previas. Pero yo creo que esta es un poquito lo... ¿Veis ahí, no? Es una fractura de subluxación, ¿no? Radiocarpal muy distal, ¿no? Yo creo que llevábamos 2 meses en esta fractura y en este momento hay que decidir, ¿no? Es un paciente que no tiene muy alta demanda de fuerza en la mano y le dije me imagino que todos los que nos veis y vosotros estamos pensando en el algoritmo terapéutico quirúrgico de esto, ¿no? ¿Qué hacer? Una reconstrucción con una osteotomía, ¿no? Tan distal, yo lo veo muy difícil, no sé cómo lo veis vosotros, después de 2 meses reconstruir aquello, con esas fracturas de subluxación. Luego una cirugía convencional, que es la artrodesis radioescafolunar, una total. Y bueno, y lo que sí que quiero que la gente tenga en la bombilla cuando piense que está la prótesis como una de las opciones, ¿no? Como alternativa, ¿no? Y le dije los pros y los contras de cada cirugía, ¿no? De la osteotomía era prácticamente técnicamente difícil y con resultados pobres. La artrodesis con pérdida de movilidad y ya sabéis que la radioescafolunar sin muy buena fama. La total él no quería y optamos por la prótesis. Quería conservar movilidad y asegurar que se le quitara el dolor. Y con ¿La experiencia intraquirúrgica especialmente complicada o...? No estaba construido. Bueno, en este caso no, porque era muy distal, ¿sabes? La tratamos como una primaria. Yo he tratado, sobre todo con Remotion y tal, fracturas más metafisarias y pueden ser más complejas, ¿no? Pero no, esta no supuso tampoco, yo creo, un reto técnico muy alto. Bueno, vamos a ir pasando un poco al bloque menos interesante, pero bueno, que nos habléis, bueno, interesante también, menos atractivo, de las complicaciones. ¿Cuál ha sido la complicación más difícil o que más os haya marcado a vosotros que hayáis tenido en vuestra serie, en vuestros casos? Yo la complicación más complicada que he tenido es una desaxación entre el primer y primer y segundo radios y el tercero, cuarto y quinto. Creo que os pasé una imagen. La tenemos poniéndola. Vamos, aprovecho. No estaba pasando. Y que tengo el honor de ser el único que ha tenido esta complicación. Y esto lo hablamos ahí justamente en el último congreso de la FESH, que hubo en Helsinki. Y la verdad es que no se podía explicar a nadie quién. Al final llegamos a la conclusión de que probablemente el paciente había tenido un traumatismo y no nos lo había dicho, porque el paciente quirúrgicamente estaba muy bien, pero en la evolución posterior acudió al cabo de unas 6 semanas con clínica de dolor, ¿no? Y lo que se dio, si os fijáis, ahí la podéis dejar. Fíjate que el primer y segundo ejes están desaxados respecto al resto y veis cómo hay una lisis a este nivel, ¿vale? Es como si se hubiera abierto un bloque.
¿no? Y eso a pesar de que el hueso grande estaba conservado. Entonces, de ahí de las cosas que yo pienso, que probablemente tuvo un traumatismo, no me lo comentó, o que ante una carga axial súbita, los ligamentos intermetacarpianos del segundo y tercero dijeron basta, ¿no? Y esto, ya te digo, es probablemente la que a mí más miedo me dio porque dijo, oye, ¿no? Tengo una muñeca, ¿no? Tengo una mano abierta. Y aquí, por fortuna, hay veces que los pacientes o el cuerpo, ¿no? Es sabio y aquí la decisión fue inmovilizo, me aseguro de que el paciente no lo mueva y lo que hizo fue acabar haciendo este relleno de esta lisis que había hecho y se resolvió y el paciente ahora mismo está bien, ¿no? Pero es la que más miedo me dio y la que me hizo perder una coronaria cuando lo vi en consultas. Ok. ¿Y tú, Samuel, algún caso que te haya marcado? ¿Alguna complicación desagradable? Pues mira, 2 fracturas corticales dorsales y por lo mismo, por intentar ganar espacio en el radio, hay que tener mucho cuidado cuando tratéis muñecas con mucho tiempo de inmovilización, con mucha terapia, que tienen mucha osteoporosis, no os fiéis de la edad y a veces es un hueso muy blando. Y las fresas y la bañadora es muy agresivo, ¿no? Entonces, tened cuidado. A veces una fractura, una acabó en artrodesis, otra se resolvió con unos cerclajes y tal, pero bueno, que hay que medir mucho la dureza del hueso. El radio parece que es la fase fácil, pero hay que tener cuidado a veces. Ok. Pues vale. Y esto es una pregunta un poquito más técnica. ¿Qué hacéis diferente hoy con respecto a hace 5 años? Es decir, desde que las empezasteis a implantar, ¿qué ha evolucionado en vuestra, ¿Has cambiado alguna? vuestra técnica? Pero bueno, ¿La estáis poniendo igual? igual. Sí, no. Pues mira, ¿Movilización postoperatoria, rehabilitación, Sí. protocolo concreto o lo hacéis exactamente igual? Porque he cambiado en valorar muchísimo cómo está antes la muñeca, a nivel de movilidad, rango articular, desequilibrio de tendones. He cambiado mucho. Al nivel técnico, cada vez, entre comillas, desprecio más al hueso grande. Desprecio, entre comillas, por lo que decíamos, por supuesto, despreciar. Y luego el postoperatorio lo cuido mucho más. Soy muy agresivo en las movilizaciones súper tempranas, pero aquí la mimo mucho. La inmovilizo una semana, luego la voy viendo 2 semanas, pero como se te vaya una contractura en desviación cubital en una muñeca, entonces quizás he cambiado el pre y post, más que incluso el intra. Y una pregunta rápida que no hemos comentado. ¿Metal o cerámica? material. No, cromo cobalto. Perdón, cromo cobalto. digo, cerámica es... Ya me he liado. Sí, no tiendo a ir a metal. Ya cada vez. Todavía no. Polietileno Además, todavía antes- hay. Antes Mira. me ponía más pic Sí, ¿no? y ahora... ¿Me veis? Sí, ahora. Antes iba más al pic porque sí, y ahora voy más al metal, salvo, bueno, los casos que todos conocemos, ¿no? Para poner el pic. Pero me gusta más la copa y el par metal. Hay ¿Tú, poco Pau? metal, ¿sabes? Dime. ¿Tú, Pau? Pues mira, justo al revés. ¿No? Yo antes utilizaba más metal y ahora utilizo más PIC, pero estoy de acuerdo que la forma de la copa que tiene el metal me gusta más. Me he tirado más al PIC porque si bien no está descrito, ¿no? De forma exhaustiva la posibilidad de metalosis, siempre la tienes ahí, ¿no? Y con el PIC tienes otro tipo de reacción a cuerpo extraño, pero ahí sí que te puedo decir que esto probablemente lo veremos en los próximos años, ¿no? Y respecto a lo que dice Samuel, sí me gustaría, lo que ha dicho Samuel en el postoperatorio, sí que ahí incido en que esta prótesis yo no la pongo si no tengo muy bien cuadrado el seguimiento postoperatorio por un buen servicio de rehabilitación. Porque lo que ha dicho Samuel, hay que, sobre todo en muñecas que llevan tiempo, la tendencia natural cuando vosotros flexionáis y hacéis fuerza, que claro, es que en una muñeca sana siempre es la desviación cubital. Si encima esto lo llevas a una muñeca que normalmente suele estar bastante lesionada, y que ha perdido propiocepción y equilibrio muscular, siempre la muñeca se tira a cubital. Entonces, en las muñecas más pobres, más débiles, con más tiempo de cirugías, yo siempre les coloco una férula de termoplástico para evitar esta tendencia a la desviación cubital. Y me coordino muy bien con la rehabilitación. Aquí, por suerte, tenemos un servicio muy bueno y Carmen Valero creo que está aquí conectada, con quien tenemos muy buena relación, para que trabaje muy bien en este aspecto postoperatorio. Muy bien. Es interesante. Perfecto. Un poco cerrando ya el bloque, una pregunta más personal, ya cerrando, pensando en el cierre de los últimos 10 minutos. ¿Hacéis deporte? No se nota.
Perdona, Ah, no se nota porque en la primera foto que pusieron parecía que yo saliera de Biafra, ¿sabes? De Etiopía, de haber estado con inanición. Así que eso ya lo veremos después, la inteligencia artificial y la madre que la parió. Y podemos hacer un blog al respecto de esto. Lo hemos hablado de cara a si alguna vez, y ahí va un tema ya personal, os habéis visto al otro lado. Al otro O sea, lado si de la os han mesa. operado de algo, Sí, habéis algo. sido pacientes en alguna Ujú. situación. Pues mira, yo no tengo cirugías, pero tendría que haberlas tenido y las tengo pendientes. Sobrevivo. Hombre, Samuel, ahí tienes que explicar. Samuel, mójate. ¿Qué tienes lesionado? Tengo lesionado. Te lo enseño, venga. Que se pueda contar, digo. Bueno, a ver, a ver. Sí, sí, es muy visual. Ah, amigo. Ah, amigo. Tú que tienes Habrá un todo. voluntario que me haga una buena foveada ahí. Vosotros que sois los líderes de la artroscopia, joder. Ya sabes. Pues ya sabes dónde operar. Lo peor de todo es que cuando le pongo el ejemplo al paciente para que no coja miedo, yo tengo el fibrocardíaco y ¿por qué no te has operado? Es que no sé ni qué decirles. Digo, bueno, joder. Y realmente es, ahora yo creo que está muy superada la cirugía del fibro, ¿no? Pero es por la recuperación, que me da mucha pereza y como tampoco me limita tanto, pero sí, eso es una de las muchas cosas que tengo. Buen punto. Samuel, Samuel. Pau. Pues mira, yo sí, yo la verdad es que estoy muy bien, estoy muy sanito. Pero sí que es verdad que yo había jugado fútbol y a mí me operaron, porque todavía no sabía lo que significaba operar. Me operaron cuando acabé la facultad de medicina de una antesopatía de pubis, que jugaba mucho fútbol. Y si ahora lo llego a saber, no me dejó tocar. Pero la verdad es que quedé muy bien, probablemente más por el reposo que por la cirugía en sí, porque creo que experimentaron conmigo, viendo lo posteriores, si ves la cirugía de la antesopatía de pubis. Pero de eso, de un mallet finger, que me operó Jaime de la Torre. Saludos a Jaime. Y después, ¿qué más? De un menisquito, que es una chorrada. Pero por lo demás estoy para Bien, plantear bien, a vivir. Se ve, se ve. Ya tienes Pasado. cosas, ya tienes cosas. Bien. Pues vamos a ir pasando a los últimos minutos, que vamos a hacer una ronda rápida de pregunta-respuesta, ¿vale? Entonces vamos a plantearos diferentes preguntas y vosotros respondéis. Así un caso clínico rápido. Si os aparece una mujer carnicera de 50 años, ¿fusión o prótesis? Carnicera, 50 años. Fusión. Sí, todavía no ve próxima a la jubilación. Samuel, con la cara que ha puesto, fíjate, tiene una cara de prótesis, pero yo de entrada. Samuel. Hablaría con ella largo y tendido de sus expectativas laborales. No la descartas. Bien, bueno, ese es el punto. No, para nada. Trabajadora de la limpieza. Cada vez más la pondría. Limpieza prótesis. Limpieza prótesis. Pau. Depende. Depende qué tipo de limpieza, ¿no? Ahí depende de las Vale, zonas que vale. me dedique. Se nos puede alargar. Cuidado, Vamos a seguir. cuidado este matiz, es importante, ¿eh? El carnicero, a lo mejor con una muñeca fijada, no funciona bien. Probar a cortar carne. ¿Qué hacéis? No, lo que pasa es Probar a que ahí, cortar. Pero bueno, también por eso los carniceros. fíjate que ahí, por ejemplo, ahí sí que La artrodesis es más, para que lo sepáis. es más limitante de lo que parece la artrodesis. Ahora que sí, pero depende si es de izquierda o derecha, ¿no? Si es de izquierda para sujetar, artrodesis. Si es derecha, que necesitas movilidad, pero no golpear, una cosa es que trabajes con el cuchillo tipo machete o que sea de corte fino. Entonces, ahí también depende. Es lo que ha dicho Samuel. Hay que preguntar muchas cosas, ¿no? ¿Cuál es la mano? ¿La que sujeta o la que corta? Y otro matiz muy rápido, que se le haga una artrodesis no significa que se le reincorpore a su trabajo, todos lo sabéis, en el ámbito laboral. O sea, que le fijas para que no vuelva a ser carnicero. Bien, buen punto. Gracias por la respuesta rápida. Pero me ha gustado lo de según la mano. Por eso. Sí, buen apunte, Pau, gracias. Sí. Límite de edad. ¿Tenéis límite? No la hay. Por abajo. ¿Vuestro récord de edad? 34. El mío no llega a los 50. No es por récord, ¿eh? ¿Hay límite de edad para la rodilla destrozada? Sí, en 25 años fijaréis una rodilla de un chaval que tiene un accidente de tráfico y la rodilla hecho una puta mierda. Bueno, buen punto. Sí, pero digo, y por arriba, o sea, aunque tenga Bueno, función y tal, lo mismo, ¿no? Según la funcionalidad del paciente, más que la edad biológica, entre comillas, ¿no? por arriba no. Sí, Yo claro. lo que María, a mí me llegó un caso y hubo un caso también de un paciente con 24 años, ¿no? Con una prótesis, con una mote. Yo pienso que eso es sobreindicar.
¿vale? Es decir, yo pienso que ahí no. Ahí porque sabes que fallará. Entonces, si le puedes dar una calidad y sabes que con 24 años muy probablemente no te haga caso. No te haga caso de nada, ¿no? Entonces, ahí me lo plantearía muy mucho. Ok. 3 preguntas quedan y ya cerramos. 1. Tiempo de inmovilización, muy rápido. Una, 2 o 3 semanas, según paciente. Ok. Pau. Yo de 2 a 3 semanas, también dependiendo de lo que hablamos de la rehabilitación. Y no es lo mismo un paciente de 60 años con una calidad ósea, muñeca SNAC con buen tono muscular, que una paciente reumática que te da miedo el hueso y entonces la reumática no tengo problema en inmovilizarla incluso más tiempo. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es que quede, ¿no? Si incluso queda ligeramente fibrótico, mejor. ¿Vale? Ok. Otra pregunta más. Paciente con artrodesis previa, mano contralateral, muy contento con la cirugía. Prótesis, sí, no. ¿Se lo explicas? Yo prótesis, dependiendo del caso, pero iría por prótesis. Ok. Pero ¿tenéis experiencia de que esos pacientes, a veces, si están contentos, no te da la sensación de que te la juegas? ¿No? El paciente te dirá, ¿por qué no me haces lo mismo? Yo no he conocido ningún paciente que me pida una artrodesis. Se la hacemos. Ok. Y tú piensas que no es lo mismo, volviendo a lo mismo, matices, la mano derecha que tú utilices para limpiar, que tendrías que dejarla igual en una artrodesis en flexión, que la que tú utilizas para coger, que la dejas en extensión. Y esto en los pacientes que tienen cierto tipo de parálisis, una la colocas en extensión y otra en flexión para variar el tipo de actividad. Entonces, 2 artrodesis, no, yo iría por Samuel, una que te dé fuerza en la artrodesis y otra que te dé movilidad, que sería la artroplastia. Ok. Perfecto. Última pregunta de Juan. Y por último, eso, ¿qué consejo le daríais a alguien, a un cirujano joven, a alguien que va a poner su primera prótesis? Consejo y qué alternativas podría tener para hacer un poco esta curva de aprendizaje. Yo que no la ponga solo, que no la ponga solo. Es decir, igual que cuando yo aprendía esto, pues vino alguien que sabía. Pues en este caso yo pienso que sobre todo para estos tips intraoperatorios o las dificultades que te encuentres, no sé si tú coincides, Samuel, pues que tengas a alguien al lado que tenga experiencia en la prótesis, ¿vale? Y de hecho es una idea, bueno, es un poquito la idea que se está teniendo ahora, de que aquellos que lo implanten por primera vez, aunque la implanten ellos, ¿no? Pero que tengas a alguien que te supervise, pues que no te olvides ningún punto, que si en algún momento te aturullas o te quedas atorado o se produce una complicación, que sepa salir airosa de esa. Entonces, yo pienso que esto sí que vale la pena no menospreciarla, a pesar de que, insisto, la técnica no es complicada. Ok. Totalmente de acuerdo. Perdona, hoy en día es formarse, hay cursos para ello, no digo nada, hay cursos. Y luego acompañarnos, si se puede, en el pre y el post de una prótesis de muñeca, también súper interesante. Ok. ¿Podría la gente contactar con vosotros o con algún medio, medio de la plaza comercial? O... Sí, dejaremos, si veis a través de vosotros, dejaremos contactos y tal para que la gente, claro. Ok. Aprovecho, he puesto una encuesta, ¿vale? Por si la gente quiere responder, a ver si después de haberlos escuchado a estos dos titanes de la cirugía, se han cambiado de opinión y un poco por comparar. Y ya previo al cierre veo que tenemos una pregunta más aquí en el chat, que es una pregunta de Ana Carreño, muchas gracias Ana, sobre la experiencia en revisión, en cirugía de revisión, en pacientes reumáticas con la Motec. Es decir, que pasas de una Remotion o de una Freedom a una Motec, ¿no? Entiendo que sí. Rescate con Motec, entiendo. Correcto. Vale, sí, ha respondido que sí. No, yo no tengo experiencia porque, insisto, antes yo era poco protésico hasta que me llegó la Motec. Y la verdad es que, por suerte, pacientes reumáticos últimamente con prótesis, a mí no me han llegado. Los que han llegado están estabilizados y bien. Y la verdad es que la terapia biológica ha hecho mucho. Samuel, que parece que lo selecciona en un circo de los horrores, seguro que tienes alguna. Yo con Dilares puse antes que la Motec y tal, pero bueno, no he tenido ocasión. Tampoco es mi mundo el inflamatorio, ¿no? Que ya cada vez hay menos. He recambiado la inversa, ¿no? Pero no puedo aportaros en una Condilar a una Motec. Bueno, yo creo que es recambiable, ¿no? Pero bueno. Ok. Muchas gracias. Pues vamos. Aprovecho para decir que la gente anima un poquito más que al inicio. Un placer, oye, que esté Ana Carreño, Pedro Delgado, que estoy viendo. Esto es una maravilla, ¿eh? Esta gente buena. Todos. Qué foro. Y a ver. Son las 10, ¿no? Son las 10. Queríamos cerrar pronto. Darle las gracias.
La Sí. gente quiere participar, pero A mí si me pones un pincho, yo os digo, ¿eh? claro, una de las premisas que queríamos respetar era lo del tiempo, Los timings. Sí. Sí, queremos cumplir. que la gente tiene que cenar. Así que, nada. bueno, agradeceros a Pau y a Samuel por vuestro tiempo, por vuestra cercanía y por todo lo que nos habéis enseñado. Parece que habéis convencido casi a Pedro Delgado por lo No, Pedro Delgado, la madre que lo parió, ya lo conseguirá. Entonces, cuando se la pongamos a él, ya verá cómo va Bueno, bien. yo me voy a operar del fibro. Yo estoy Oye, pero esto es una idea, ¿no? En tu curso, Samuel, que te opere Pedro del fibrocartílago y en el curso de Claro. Pedro le pones la mote. Ahí. Venga, yo que Pedro lo va a ver eso, ¿eh? Tenemos especímenes, ¿no? Oye, Bueno, Sergio, Juan, claro. un placer, muchísimas gracias. Samuel, un placer compartir tiempo contigo y muchísimas gracias a todos los que han preguntado. ¿Vale? Nada, de verdad, un placer. Deciros que la charla quedará colgada en el canal de YouTube, ¿de acuerdo? Incot Academy. Y nada, pues la verdad es que con gente como vosotros estaríamos 3 horas hablando. Sí, la muchas verdad. gracias por la De participación, verdad que 85, 90 personas un lunes por la Sí, noche. muchísimas Estupendo, muchísimas oye. gracias a todos. Increíble. Espero Muchas que gracias a repita. todos, ¿eh? Los asistentes. Gracias. Luego. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Un abrazo.
Y de tener transcripción. De puta madre. Javier Hernández queda ahí. ¿Por qué no?